3.3.3 El capítulo incipiente de la justicia transicional en Colombia. Lo que hoy conocemos como sistema de justicia y paz en materia penal es producto de al menos 4 procesos distintos, aunque relacionados. Primero, la negociación incompleta entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los grupos de autodefensa. Segundo, la discusión parlamentaria en torno a marcos normativos para la desmovilización y judicialización de grupos armados organizados al margen de la ley. Tercero, la decisión de la Corte Constitucional al fallar la constitucionalidad de la Ley 975 del 2005. Y cuarto, los autos y sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de los cuales ha interpretado los alcances de dicha ley, específicamente su procedimiento y sus principios sustantivos. La discusión inicial en el Congreso se hizo de forma simultánea al desarrollo de negociaciones con grupos paramilitares y estuvo suscitada por un proyecto de alternatividad penal, cual fue el proyecto de ley estatutaria número 85 del 2003. Este proyecto fue presentado por el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez y resultó al parecer muy cercano a los acuerdos alcanzados en la negociación con los grupos paramilitares. Luego de agitadas discusiones y fuertes críticas provenientes tanto de sectores políticos como de movimientos sociales y de opinión pública nacionales e internacionales, el proyecto inicial sería retirado por el gobierno y reformulado. La Ley de Justicia y Paz nació con el fin de dotar de marco jurídico a unas negociaciones para las cuales los anteriores marcos normativos no parecían adecuados. En efecto, si tras la sentencia C-456 de 1997, que suprimió la subsunción en la rebelión de los delitos comunes cometidos por combatientes en combate, ya era difícil sostener que los guerrilleros merecían un trato distinto al de cualquier delincuente común. Mucha mayor dificultad encontraba un proceso de negociaciones con un actor cuyos lazos con la delincuencia común eran más estrechos y cuyas preocupaciones altruistas eran bastante menos claras. Todavía en las leyes 418 y 782, la concesión de beneficios en materia penal estaba condicionada a que los delitos comunes se dieran en concurso con delitos políticos, siempre que los primeros no fueran en ningún caso crímenes atroces. Si no había reconocimiento de estatus político, se podía pues negociar, pero no hacer concesiones en materia judicial. A las limitaciones internas del marco normativo y del desarrollo jurisprudencial colombiano se sumaron los estándares internacionales en materia de derechos humanos que fueron progresivamente apropiados tanto por la jurisprudencia colombiana en virtud del bloque de constitucionalidad como por varios movimientos de víctimas y organizaciones de defensa de derechos humanos en el país. En efecto, negociar con los paramilitares levantaba fuertes sospechas sobre lo que realmente estaba en juego. Para varios analistas nacionales e internacionales, las injustificadas concesiones acordadas por el gobierno en negociación con aliados en la lucha contra la guerrilla, en la negociación con sus aliados en la lucha contra la guerrilla, revestían la apariencia de una autoamnistía encubierta y de una consecuente legalización de los órdenes instaurados en las regiones y de los recursos acumulados por vías violentas. Para varios analistas nacionales e internacionales, las injustificadas concesiones acordadas por el gobierno en negociación con sus aliados en la lucha contra la guerrilla revestían la apariencia de una autoamnistía encubierta y de una consecuente legalización de los órdenes instaurados en las regiones y de los recursos acumulados por vías violentas. En medio de todas estas tensiones y paradojas, y profundamente marcado por ellas, se ha ido formando y reformando el sistema de justicia y paz a lo largo de su corta historia. Así pues, en lo fundamental, justicia y paz es un intento de armonizar el respeto a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y la reparación integral
como un mecanismo de alternatividad penal admisible política y jurídicamente, que permita el cierre definitivo del proceso de negociaciones entre gobierno y grupos paramilitares. Se estableció entonces que quienes, siendo responsables de crímenes muy graves, pudieran acreditar ante el gobierno nacional su desmovilización como miembros de algunos de los grupos reconocidos como parte en el proceso de negociaciones, tendrían beneficios penales por los juicios y condenas por los hechos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a dichos grupos. Además de condiciones especiales de reclusión, los desmovilizados que cumplieran con los requisitos establecidos solo tendrían que pagar entre 5 y 8 años de cárcel. Fiscales, investigadores y jueces estaban en la obligación de adelantar las investigaciones, hacer imputaciones y dictar sentencia, y solo al final, una vez ésta fuera proferida, se conmutaba la pena establecida en los códigos por la pena alternativa. Las dificultades que enfrenta el sistema son muy variadas y todas sumamente complejas. Por un lado, desde un punto de vista a la vez sustantivo y procesal, ha sido motivo de amplios debates la forma y el sentido de la participación de las víctimas en los procesos judiciales. Una crítica más o menos extendida al proceso de justicia y paz consiste en afirmar que, a pesar de reconocer los derechos de las víctimas entre sus principios más elementales, no se ha conseguido hacer de la escena judicial un espacio de impugnación del discurso del victimario mediante el empoderamiento de las voces de las víctimas. Para muchos, la ausencia de estrategias claras de inclusión de las víctimas al proceso judicial, debidas en parte al carácter adversarial del proceso penal, ha terminado atando las verdades que produce el sistema a los intereses y las autorrepresentaciones de los victimarios. Sin embargo, una mirada atenta a lo que sucede en Justicia y Paz permite hacer hipótesis más complejas. Si bien es cierto que las víctimas han tenido solo espacios marginales de intervención en la escena judicial, esto no quiere decir que sean las voces de los victimarios las que se han impuesto. En un informe reciente publicado por el Grupo de Memoria Histórica bajo el título Justicia y Paz, ¿verdad judicial o verdad histórica?, se muestra cómo el agregado, las tendencias criminalizantes del derecho penal moderno han definido no solo el esquema de incentivos de la ley, sino también, y lo que era más dudoso, su funcionamiento empírico. Aún sin la participación directa de las víctimas, la escena judicial pone a andar una serie de procedimientos que inhiben progresivamente tanto la expresión de autorrepresentaciones heroicas como la manifestación de móviles políticos por parte de los otrora miembros de grupos paramilitares. Esta tensión apunta hacia otro nudo del sistema, otro nudo, el de las confusiones entre lo excepcional y lo ordinario en la justicia transicional. Con frecuencia, los críticos de la Ley de Justicia y Paz señalan con razón que los operadores judiciales individualmente considerados, pero también la rama jurisdiccional en su conjunto, no estaban preparados para enfrentar adecuadamente los retos que supone un proceso penal especial de carácter transicional. En consecuencia, la única respuesta que ofrecieron al desbordante trabajo que se les imponía fue ordinarizar el proceso, acudiendo a los códigos de procedimiento penal vigentes en justicia ordinaria que pues tenían a la mano. Esta tendencia presenta varias dificultades. La primera de ellas es que los recursos normativos de la justicia ordinaria no resultan muy adecuados para el juzgamiento de crímenes de sistema, que son los que normalmente enfrenta la justicia penal en un esquema transicional. Como lo advierte el informe antes citado, comillas,
Mientras que las categorías de justicia ordinaria suelen ser útiles para representar y castigar conductas antijurídicas de individuos o pequeños grupos de individuos contra otros individuos, los crímenes de sistema, por su parte, en la medida en que suelen tener como responsables a complejos aparatos organizados de poder, muchas veces enquistados en instituciones de ese Estado que se esfuerza en juzgarlos y por lo tanto aún poderosos mientras son juzgados, con frecuencia ponen grandes dificultades para la adecuada representación y el adecuado castigo de las conductas delictivas. Fin de las comillas. Pero la segunda dificultad, y quizás la más importante, es la confusión entre la verdad procesal o judicial y la verdad histórica en la escena judicial. En virtud de las expectativas creadas por los procesos de justicia y paz en materia de verdad, suele exigírsele a los investigadores judiciales que el resultado de su trabajo sean verdades procesalmente producidas e históricamente adecuadas, que combinen el rigor probatorio del derecho penal con la amplitud heurística del trabajo histórico. Tal exigencia, en el contexto general de la ordinarización de los procesos, tiene dos efectos muy complejos. De un lado, se genera una historia empobrecida debido a que está constreñida por los límites representacionales de las categorías judiciales utilizadas, y del otro lado, la justicia enfrenta graves cuestionamientos en cuanto a su eficacia. Después de casi 8 años de funcionamiento, Justicia y Paz, que había sido encargada del juzgamiento de aproximadamente 4.400 postulados, ha producido solo 14 sentencias. Al momento de redactarse este informe, solo 9 de ellas estaban en firme con fallo en segunda instancia. Pese a lo anterior, son innegables los avances del sistema en materia de contribuciones a la verdad. 39.546 hechos confesados, 12.869 casos compulsados a la justicia ordinaria, de los cuales 1.124 han ido a la Corte Suprema de Justicia para el juzgamiento de políticos relacionados con el paramilitarismo, y 3.929 fosas exhumadas, con 4.809 cadáveres encontrados a diciembre del 2012. Estas cifras permiten tener una idea de la gigantesca tarea que hace falta. 14 sentencias son muy pocas para casi 40.000 hechos delictivos confesados. Esta compleja situación explica por qué algunos analistas que habían aceptado con la Corte Constitucional en su sentencia C-370 de 2006 que el mecanismo de alternatividad penal no era equiparable a un indulto ni a una amnistía, terminaron por afirmar que se trata de una amnistía de facto. En las actuales condiciones es imposible judicializar adecuadamente a los postulados por el gobierno nacional a ser beneficiarios de la pena alternativa. Los cálculos más optimistas hablan de varias décadas de trabajo para lograr cumplir con el objetivo de una completa judicialización. Los menos optimistas hablan de una tarea de varios siglos. Las dudas también son copiosas y graves en materia de reparaciones. Hasta ahora, solo en el caso de Mampuján se han estipulado reparaciones por vía judicial por un monto que asciende a 32.000 millones. Este dinero está destinado a un fondo de reparaciones constituido por los bienes entregados por los paramilitares. Según datos del Ministerio de Justicia, el grupo armado cuenta con 96.000 millones, de los cuales solo 60.000 millones aparecen como monetizables. Es decir, que no tendrían líos jurídicos para entrar al mercado. Si se hace una vaga estimación, puede concluirse que por la sentencia de Mampuján sería reemplazado por vía judicial el 0,4% del universo de víctimas de las autodefensas identificadas por la Fiscalía. Estas víctimas obtendrían el 33% del total de recursos del fondo, con más del 50% de sus recursos monetizables. En subsidio,
El Estado deberá asumir las obligaciones que el fondo no alcance a cumplir en materia de reparación. Será necesario, en consecuencia, un enorme esfuerzo del Estado para reparar a las víctimas que no supo o no quiso defender. En efecto, el desafío que significa para la justicia colombiana estar en el centro de un esquema transicional no se agota en los retos en materia penal analizados, en materia penal. Profundizar la transición hacia la paz implica revertir procesos que el conflicto armado puso a andar y que trascienden la esfera estrictamente penal. Uno de esos procesos tiene que ver con el masivo despojo de tierras ocurrido en Colombia, que lejos de ser un efecto colateral del conflicto, ha sido uno de sus principales móviles. Este problema ha obligado al Estado a plantearse la necesidad de fortalecer y reformar la justicia con el fin de ofrecer soluciones para las víctimas. Con la Ley 1448 de 2011, el Estado colombiano optó por un mecanismo mixto de restitución de tierras que le asigna un rol fundamental a la rama judicial y le ha planteado al país el reto, sin antecedentes en el mundo, de diseñar e implementar un sistema de justicia transicional civil. El desafío es enorme por varias razones. En primer lugar, por la magnitud y la complejidad del abandono y el despojo de tierras. Entre 1995 y el año 2010, al menos 266.480 familias que ejercían derechos sobre una extensión geográfica de aproximadamente 6,5 millones de hectáreas fueron víctimas de abandono forzado o despojo en Colombia. Las modalidades por las cuales se efectuó la usurpación de tierras son variadas y se fueron refinando con el tiempo. Van desde actos violentos que buscaban producir el abandono forzado, pasando por actos ilegales de transferencia de predios entre particulares, despojo por complicidad o negligencia de autoridades administrativas o judiciales, usurpación de baldíos propiedad de la nación y despojo por operación distorsionada del mercado de tierras, como ocurrió en la región de Montes de María. En segundo lugar, la justicia transicional representa un reto enorme por las implicaciones que tendría no reversar el despojo, reparar integralmente el daño causado por este flagelo y sancionar a sus responsables, además de ser un imperativo ético y jurídico, es también la forma de recuperar la confianza de las víctimas en el Estado y sentar así las bases de la reconciliación. No hacerlo significaría validar el poder acumulado y las fortunas construidas a costa del sufrimiento y la muerte de las víctimas, y aceptar que la violencia es un medio legítimo para hacerse con la propiedad de la tierra. En tercer lugar, la justicia transicional colombiana tiene el crucial desafío de hacer frente a la exclusión histórica de comunidades étnicas que han sido particularmente vulnerables a la violencia del conflicto y a los perversos efectos indirectos de la confrontación armada. En este sentido, aunque el proceso de materialización del derecho de consulta previa en el caso de comunidades afrodescendientes ha tenido muchos problemas, el mismo proceso en el caso de pueblos y comunidades indígenas puede considerarse un avance notable desde por lo menos dos puntos de vista. Por un lado, el proceso de concertación entre indígenas y gobierno avanzó en la construcción de una metodología consistente para llevar a cabo consultas previas libres, informadas y ajustadas temporalmente en los casos de medidas legislativas y no de proyectos económicos particulares. Por el otro, y como resultado de dicha concertación, en el Decreto Ley 4633 del año 2011, quedaron consagrados principios que recogen de manera relativamente satisfactoria demandas esenciales de las comunidades y pueblos indígenas. Entre otras, el decreto aborda temas como las garantías de pervivencia física y cultural, el respeto a la ley de origen, ley natural, derecho mayor o derecho propio, la garantía de los derechos fundamentales al territorio,
el reconocimiento de las formas particulares de victimización a las que han estado expuestas por su identidad étnica y la caracterización inminente, aunque no exclusivamente colectiva, de sus daños y exigencias. Para dar cumplimiento a esos principios se han creado nuevas medidas de protección de territorios, comunidades y de la autonomía de los gobiernos indígenas. Estas nuevas garantías buscan contribuir a la ampliación del alcance de la justicia transicional, particularmente cuando se trata de vulneraciones cometidas contra comunidades étnicas históricamente excluidas. Como cuarto punto, es necesario considerar el reto que significa poner en marcha un esquema de justicia transicional civil debido a la dificultad de lograr un funcionamiento adecuado del aparato de justicia en el marco de la política de restitución de tierras. Estas complicaciones son de diversa índole, de seguridad, de capacidad institucional, procesales, probatorias y de apoyo y coordinación del Ejecutivo en relación con las actuaciones de la justicia. En cuanto a la seguridad, el desafío consiste en garantizarle a los jueces y magistrados de restitución de tierras, a los líderes y demandantes, las condiciones necesarias para que realicen su labor y participen en los procesos sin temor a represalias. Resulta imprescindible neutralizar las acciones de los llamados ejércitos antirrestitución. En lo que se refiere a la capacidad institucional, se requiere brindarle a los funcionarios judiciales en las diferentes regiones las herramientas y el apoyo necesarios para que puedan dictar sentencia con todos los elementos de juicio requeridos. Esto implica fortalecer los mecanismos de acceso a la información, las capacidades técnicas de los jueces y los canales de comunicación con otras entidades. En materia procesal, el reto también es inmenso. La acción judicial de restitución de la Ley 1448 del 2011 redefine algunos principios fundamentales de los procesos civiles ordinarios e introduce innovaciones acorde con la perspectiva transicional. Estos nuevos cambios son extraños a la tradición del derecho civil en Colombia, pues incluyen, primero, la inversión de la carga de la prueba en favor de la víctima; segundo, la existencia de un proceso abreviado en el que las instituciones procesales básicas tienen un alcance diferente para poder responder a la masividad de casos; tercero, la importancia de una etapa administrativa previa en la que se documentan los casos para el conocimiento de los jueces y de la Unidad Administrativa Especial para la gestión de la restitución de tierras despojadas, que actuaría como una especie de fiscalía en la defensa de las víctimas en los procesos; y cuarto, las extensas facultades que tienen los jueces para dar órdenes con el objetivo de garantizar la restitución material y jurídica de los predios y entre otras. Finalmente, un último desafío en el marco de la restitución es que la justicia tendrá que enfrentarse a sí misma, o por lo menos a decisiones judiciales anteriores que coadyuvaron al despojo al declarar a nuevos poseedores como propietarios de bienes que fueron forzosamente abandonados. Las primeras sentencias revelan los desafíos que enfrentará la justicia en la restitución de tierras. A 2 años de expedida la Ley 1448 del 2011, los jueces y magistrados de restitución han proferido 176 fallos que involucran 480 casos y 13.343 hectáreas. La Unidad Administrativa Especial para la Gestión de la Restitución de Tierras Despojadas ha recibido más de 40.000 reclamaciones, de las cuales 8.483 se han tramitado, habiendo ya 2.360 inscritas en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. De estas, un total de 1.761 han sido presentadas ante los jueces especializados en restitución. Adicionalmente, en la ruta étnica de restitución, se han ordenado medidas cautelares para amparar los derechos colectivos al territorio de 3 consejos comunitarios, una comunidad indígena, y se avanza en las caracterizaciones de otros casos de comunidades étnicas. La dificultad en temas como la contratación y la capacitación de jueces y magistrados,
la consolidación de la presencia regional de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de la Restitución de Tierras Despojadas y de la Justicia en los territorios, las complejidades técnicas de documentación y el estudio de casos, entre otros asuntos, han impedido que la restitución sea mucho más rápida. Son retos en los que será necesario seguir avanzando para que la justicia contribuya a cumplir con las metas trazadas en los 10 años de vigencia de la Ley 1448 del año 2011. Este es el fin de este apartado.